La clase anterior, la última clase que vimos este tema de los dones, habíamos estado hablando sobre el don de lenguas en el sentido de la vigencia en el día de hoy. Tenemos que dejar bien en claro que la palabra de Dios dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, o sea que Él no cambia. Él es un Dios que no muta, que no cambia. Él es el mismo y Él ha establecido en su palabra ministerios y dones, y todos los ministerios están en total vigencia y todos los dones del Espíritu Santo también están en total vigencia. Pero como el tema es controversial, así lo encontramos aún en la misma Biblia, cuando leemos allí en 1 Corintios el desarrollo del ministerio de Pablo y en la enseñanza del don de lenguas, también nos encontramos que había una problemática donde Pablo tuvo que poner orden, y justamente allí en el final él decía que no se debía impedir el hablar en lenguas, pero que se hiciera todo decentemente y con orden. Dios, hermanos, Dios es un Dios de orden. Desorden no significa mayor unción o mayor presencia de Dios. A veces en algunas congregaciones hay un concepto raro dando vuelta, que cuanto más batuque se arma, una palabra de orden brasilera, ¿no es cierto? Cuanto más lío, cuanto más batuque se arma, es como que más presencia de Dios y es como que más unción. Y nada que ver. Lo vemos al apóstol decir: yo hablo en lengua mucho más que todos ustedes, y hagan todo decentemente y con orden. Estamos haciendo un repaso breve, 2 o 3 palabras, pero me gustaría saber si hay alguna pregunta con el tema de la última clase y el don de lenguas hoy, si tiene vigencia o no tiene vigencia. ¿Se ha entendido bien el tema la última vez o quieren hacer alguna pregunta para avanzar sobre el último punto en el taller de liberación? ¿Alguna inquietud, alguna duda sobre el don de lenguas? No tengan vergüenza, recuerden que me ayuda muchísimo que ustedes hagan preguntas, sería buenísimo que tengan muchas dudas para que se desarrolle, la posibilidad de poder, con alguna ilustración o con alguna vivencia, poder ampliar más. Sí, Estela. Por ahí aclarar un poquito, porque hay gente que dice que si no hablas en lengua no tenés la unción del Espíritu Santo, sería lo que... Claro. Y si no tenés, si no hablas en lengua. La hermana está diciendo que hay ciertos sectores del pueblo de Dios que dicen que si no hablas en lengua no tenés el Espíritu Santo o la unción del Espíritu Santo. Y a veces el bautismo del Espíritu Santo. Y a veces eso ha mancillado la fe de muchos. Y esa presión que se ha ejercido sobre esos hermanos, muchos de ellos hoy están apartados, no por eso, pero son cosas que van sumando, ¿no es cierto? Porque algunos hasta han tratado de hablar en lengua o han terminado hablando en lenguas carnales, por decirlo de alguna manera, en cuanto a que la exigencia de esa congregación de la evidencia del Espíritu Santo. En primer lugar, tengo que decir que la persona tiene que estar segura de que tiene el Espíritu Santo, y la persona tiene que estar segura para con Dios. O sea, no tiene por qué evidenciar algo de manera exteriorizada. Indudablemente que el don de lenguas es algo que no solamente la persona lo ejerce, sino que los demás se dan cuenta que está hablando en lenguas extrañas, angélicas, y se ha tomado eso como una evidencia de tener el Espíritu Santo, o una evidencia del crecimiento espiritual de la persona. Pero yo les he dicho que muchas veces he visto en la carpa de liberación a personas manifestadas, donde entre 2 o 3 hermanos no la podían sujetar en el nombre de Jesús, y sin embargo entraban en la oración de poder de las campañas del evangelista Carlos Anacondia. Sin embargo, esas personas entraban hablando en lenguas. Así que no es mucha evidencia de nada. La Biblia dice que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu humano que somos hijos de Dios. Es como si en esta tarde nosotros tuviéramos que evidenciar nuestra salvación. Y la manera de evidenciarlo es con el testimonio personal, ¿no es cierto? Si hablamos y tenemos una charla, una entrevista, una consejería, y le preguntamos a la persona si hoy, por supuesto que no le decíamos, solo en consejería, ¿no es cierto? Si hoy la persona, si hoy vos vas a morir,
Dios determina que tus días aquí en la tierra se han terminado. Vos pensás que vas al cielo y mucha gente empieza a dudar, pero mucha gente dice que sí de manera efectiva. Entonces, frente al testimonio de haber recibido a Cristo, vemos que la persona ha tomado la salvación, ha tomado el regalo de la salvación en Cristo Jesús. Lo mismo pasaría con el don de lenguas. No tiene por qué la persona demostrar absolutamente nada, porque el ejercicio del don de lenguas, en primer lugar, es para, como aprendimos en la clase anterior, para edificación personal. Y para cuando se ejerce ese don en medio de la congregación, es ahí donde tiene que estar la interpretación de lenguas, para que eso pase a ser una profecía, una palabra específica de parte de Dios. Y aquel que habla en lenguas, que también puede tener el don de interpretación, pero en mi caso personal, a mí me gusta más que interprete otra persona, porque el ejercicio se haría más rico, en el sentido de que la iglesia como cuerpo empieza a fluir en distintos dones del Espíritu Santo. ¿Se ha más o menos contestado la pregunta? Sí, una de las cosas es esa, y otra, por ejemplo, es todo lo contrario. Por ahí hay gente que no busca el don de hablar en lengua, sería orar en lengua, sería después está el don, ¿no es cierto? Sí. Y no busca también por eso, sino que edifica, no ayuda. La clase anterior también hablábamos de diversidad de géneros de lenguas y hablábamos que hay lenguas angélicas de alabanza y también de intercesión y de profecía, que vuelvo a insistir en esto, ahí se necesitaría la interpretación de lenguas. Lo que pasa es que la iglesia hoy en día tiene una crisis muy grande. No solamente la gente no busca hablar en lenguas, hace 30, 35, 40 años atrás, si vos no salías de un culto pentecostal hablando en lenguas, casi que te excomulgaban, ¿no es cierto? Casi que te echaban de la iglesia y casi que te acusaban de que uno no había tenido un encuentro personal con Jesús. Pero en aquellos años, y no estoy diciendo que todo tiempo pasado fue mejor, pero la realidad es que en aquellos años había como más pasión, como más deseo, no solamente de hablar en lengua, sino del ejercicio de todos los dones, de hacer tareas misioneras, de predicar la palabra al aire libre. La iglesia ha perdido la pasión y la tenemos que recuperar en el nombre de Jesús. Entonces, cuando la iglesia empieza a enseñar de estos temas, como estamos haciendo en la congregación, en la congregación de Restauración y Poder, aquí en Salto Encantado, provincia de Misiones, Argentina, el deseo de mi corazón es que se encienda de vuelta esa pasión en ustedes, y aquellos dones que no tienen, que quisieran tenerlo, puedan ustedes conquistarlos en el nombre de Jesús, y aquellos dones que se han quedado dormidos se puedan despertar en el nombre del Señor. El problema es la pasión, el deseo. Indudablemente que si doy un paso más atrás tengo que hablar del nuevo nacimiento en Cristo. Muchas de las personas que están dentro de nuestras congregaciones no han nacido de nuevo en el Señor. Nosotros creemos que han nacido de nuevo. Y si no hay nuevo nacimiento, no hay Espíritu Santo. Y si no hay Espíritu Santo, no hay dones. Porque los dones son del Espíritu Santo. Los ministerios son llamamiento personal de Jesucristo a cada uno de aquellos que Él llama. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Pero el que da, el Espíritu Santo es el que da los dones. Si no hay nuevo nacimiento, no hay dones del Espíritu Santo. La Biblia es clara en eso. Dice, por sus frutos los conoceréis. Y siempre miramos el fruto del amor, del gozo, de la paz, de la paciencia, de la bondad, de la benignidad, de la fe, de la mansedumbre y de la templanza, pero también la Biblia nos habla de los frutos en cuanto al testimonio cristiano y en cuanto al ejercicio también de los dones del Espíritu Santo. No puede haber un cristiano que dice llamarse cristiano que no se preocupe por lo menos en encontrar un don que es otorgado por el Espíritu Santo en el nuevo nacimiento. Yo creo que en el nuevo nacimiento el Señor nos otorga más de un don, pero está en nosotros en que lo busquemos. Y esa pasión es la que debemos encender de nuevo en el nombre de Jesús. ¿Amén? Amén. ¿Alguna inquietud? ¿Alguna pregunta? Pasamos al otro punto, al último punto. Vamos a ir ahora a qué pasa con el don de profecía hoy. Y vamos a la definición de profecía. ¿Qué es profecía?
Es la habilidad especial que Dios da a ciertos miembros del cuerpo de Cristo para recibir y comunicar el mensaje inmediato de Dios a su pueblo por medio de un pronunciamiento ungido divinamente. Vamos a ver ahora lo que no es profecía, para poder poner un fundamento sobre un tema tan esencial en estos días, porque el tema de la profecía trae también mucha confusión. Por eso miremos en primer lugar lo que no es profecía. Profecía no es una intuición, profecía no es una corazonada, profecía no es una habilidad humana, es algo espiritual. La definición lo decía así: un mensaje dado por Dios, ungido divinamente para dar una palabra a su pueblo o para dar una palabra a una persona. Aquellos que tienen el don de profecía no significa que tienen el don de adivinar el futuro. No hay ningún pastor o líder o hermano que tenga el don de profecía que primero no venga primero el don de palabra de ciencia y conocimiento. ¿Se acuerdan que el don de palabra de ciencia y conocimiento está muy ligado al ministerio profético? Porque el que tiene el don de palabra de ciencia y conocimiento, Dios le da la posibilidad de ver un aspecto de la vida de la persona. Entonces ahí, la persona que tiene el don de profecía, con el don de palabra y conocimiento, es como que abre la puerta para penetrar y luego soltar la profecía. ¿Se entiende el mecanismo? Atrás del don de palabra de ciencia y conocimiento también fluye el don de fe, porque indudablemente que debo de tener la fe suficiente para llevarle una palabra a una persona y no equivocarme en el nombre de Jesús. Así que quiere decir que el don de fe también activa otros dones del Espíritu Santo, como es en el caso de palabra de ciencia y conocimiento, como es el caso de profecía. Y normalmente aquel que tiene y ejerce bien el ministerio profético cierra toda su ministración con palabra de sabiduría. La persona dice: a vos te está sucediendo esto, aquello y lo otro. La otra persona que está recibiendo esa palabra se asombra de cómo sabe un aspecto de su vida. En ese asombro, el que tiene el don de profecía dice: así dice el Señor, y suelta la palabra específica para esa vida, pero también le da un poco la respuesta de cómo tiene que llevar todo lo que le está diciendo adelante. Cuando miramos este orden y la manera del ejercicio en el que nos estoy presentando, nos damos cuenta que dentro de nuestras congregaciones se cometen muchos errores, porque normalmente los que tienen profecía sueltan la profecía no para hacerle bien a las personas, sino para sorprenderle a la persona y decir: ¡wow! ¿Cómo es que supo esto y me dijo tal cosa? Si uno analiza la profecía del Antiguo Testamento, tenía que ver con el juicio, pero como hemos aprendido, la profecía o el ministerio profético en el Nuevo Testamento tiene que ver con edificar y consolar, no tiene que ver con una palabra de juicio. El ministerio profético del Nuevo Testamento tiene que ver más con el tema de la liberación, tiene que ver más con el tema de la sanidad interior, y se completa con una palabra de estímulo que aquel que tiene el ministerio le está dando una dirección hacia donde la persona tiene que ir. Por supuesto que aquel que tiene el ministerio de profecía o tiene palabra de profecía no es que le va a decir con lujo de detalle lo que tiene que hacer, sino que es una palabra de estímulo para que en la vida de esa persona se encienda algo. ¿Amén? Y lo pueda conquistar en el nombre de Jesús. Lo que no es profecía, no es una intuición o corazonada, es decir, habilidad humana. En segundo lugar, no es una experiencia por conocimiento o por oficio, y allí yo coloqué solamente, porque normalmente aquellos que tenemos el don de profecía solemos por oficio empezar a decir: así dice el Señor. ¿Qué significa oficio? Bueno, una tarea realizada, ¿no es cierto? Aquel que tiene dones los pone por ejercicio y por oficio se empieza a mover de manera intuitiva, pero en un momento de lo que viene diciendo se desata el don de palabra de ciencia, se desata profecía y se termina con palabra de sabiduría. Pero no puedo estar diciendo en todos los lugares la misma palabra. ¿Me entienden? Normalmente, lastimosamente, suele pasar esto, ¿no es cierto? Lo que sí
tengo que ser sincero como alguien que ejerce los dones del Espíritu, es que normalmente uno se encuentra con las mismas personas en las distintas iglesias. Yo que tengo bastantes kilómetros transitados, junto con mi esposa que tenemos bastantes kilómetros transitados, encontramos a los ETI aquí en Salto, pero también lo encontramos en España. Estoy hablando del perfil, de la manera de ser. No es que tenés un hermano clonado en España. Entonces cuando nosotros salimos con mi esposa, subimos al auto y nos vamos charlando. Y le decimos, ¿quién es la hermana fulano en Salto? Mirá, el hermano fulano se parece a nuestra hermana en Leandro en Alén, y vemos el parecido espiritual y las características de las personas. Eso tiene que ver con el oficio. Cuando uno atiende y habla con más personas, se va puliendo, es como un tornero, es como un matricero que sabe manejar la máquina, y a medida que pasan los años, la persona ya no mide más, sino que hace la tarea de ojo porque tiene oficio, ¿no es cierto? Y se dice de esa manera. Lo mismo pasa en el mundo espiritual. Uno puede empezar por oficio como una especie de intuición a tratar de darle una palabra a la persona, pero en algún momento sí viene palabra de Dios, y es ahí donde está la profecía, y es ahí donde está el Espíritu Santo. Bendito sea su nombre. En segundo lugar, no es una experiencia de conocimiento por oficio solamente. En tercer lugar, lo que no es profecía, no es adivinación o tantear a ver qué pasa o qué no pasa. Eso no es profecía. En cuarto lugar, no es entrar en trance. No es que aquel que ejerce el ministerio profético o tiene profecía revolea los ojos y parece que sale del estado natural y entra a un estado espiritual superior. Ese es un payaso el que hace eso. No hace falta entrar en trance para dar una palabra profética. ¿Se entiende eso? Amén. Así que no es entrar en trance. En quinto lugar, no es delirar. No es delirar, decir cosas descontroladamente. En sexto lugar, no es improvisar y decir lo que se nos ocurre. Estamos hablando de lo que no es profecía. Y en séptimo lugar, no es un pensamiento positivo, es decir, yo la vengo a soltar una palabra de buena onda y vengo a estimular a la gente. Eso no es profecía. Que estas cosas lamentablemente suceden dentro del pueblo de Dios es una cosa, pero eso no es profecía. No es intuición o corazonada, no es una experiencia por conocimiento oficio solamente, no es adivinación, no es tantear a ver qué pasa o qué no pasa, no es entrar en trance, no es delirar, decir cosas de manera descontrolada, no es improvisar y decir lo que se me ocurre, no es pensamiento positivo o soltar una palabra de buena onda. ¿Amén? Ahora vamos a mirar lo que sí es profecía. La profecía comunica un mensaje de Dios al espíritu del hombre, dado mediante una transmisión ungida por Dios mismo. Tiene relación con algunas situaciones contemporáneas o futuras de la persona. Es Dios hablándole a su pueblo. El Señor puede poner palabras en nuestro espíritu, puede poner visiones y sueños proféticos, puede poner palabras y hasta aún puede poner imágenes. Eso sí es profecía. Indudablemente que para llevar todo esto adelante, que está reducido ahí en un par de estrofas, hay que tener un ejercicio y varios kilómetros transcurridos sobre este ministerio, ¿no es cierto? No es algo que a la persona le viene de un día para el otro, es algo que la persona descubre como otro don del Espíritu Santo y empieza a transitar en profecía con un buen ejercicio de ese ministerio. Es un ejercicio necesario que hay que hacer delante del Señor, pero no es un ejercicio a la loca, porque si no se le hace mucho daño a la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. La profecía tiene relación con varias cosas. Por ejemplo, alguna situación contemporánea. Y esto está más arrimado a palabra de ciencia. Estamos al lado de una persona, el Señor me inquieta por el don de fe a decirle algo, y cuando soltamos la primera palabra, quizás podemos decirle, ¿qué te está ocurriendo en este tiempo? Te veo muy triste, hay dolor en tu corazón, hay alguien que te despreció. Comenzamos esa charla de esa manera por revelación y por oficio también. Las dos cosas van en conjunto.
alguna situación contemporánea, alguna situación presente, alguna situación futura. La profecía puede advertir, prevenir e informar. Miren qué interesante este don, ¿no es cierto? Porque ¿quién no necesita ser prevenido en algún momento de la vida, ¿no es cierto? ¿Quién no necesita ser, advertido, tener cuidado en esto, en aquello? Vos sabés que lo que vos me estás diciendo, yo siento de parte del Señor que no va por ese lado, sino que va por el otro lado. Está advirtiendo, ¿no es cierto? Advierte, previene e informa. Ahí sería palabra de sabiduría. Iría en conjunto el don de profecía con palabra de sabiduría, porque está diciéndole a la persona: así dice el Señor, tenés que agarrar por este lado, de esta manera, de esta forma. Para donde vos querés agarrar te vas a equivocar. Así que está advirtiendo, pero también está informando. En quinto lugar, puede denunciar la profecía. Puede declarar, puede descubrir y puede descubrir situaciones pecaminosas, ¿no es cierto? Ahora, el tema es no dejar a la persona rebotando. Si el Espíritu Santo me muestra que una persona tiene que dejar alguna situación de pecado, es para que se termine la tarea completa. Piensen en cuántas palabras proféticas ustedes de seguro han recibido y han tenido sobre sus vidas una tarea inconclusa. Porque normalmente dicen, así dice el Señor, uno se queda como asombrado. La mayoría de las personas que reciben palabra profética se largan a llorar y ya no escuchan más lo que el profeta o la profetisa está diciendo, se encierran en sí mismos y se pierden la bendición. Y el profeta no hace una tarea completa. Una tarea completa sería justamente decir, bueno, mirá, esta situación de pecado te está por llevar al infierno, arrepentite, porque vas a perder la salvación, tenés que salir de esa situación, pero me tengo que quedar sentado a tratar de ayudar a esa persona a que salga adelante, porque de nada vale que le declare el pecado. Viene a mi cabeza, indudablemente, lo que le pasó al rey David con el profeta Natán, pero estamos hablando de un ministerio profético del Antiguo Testamento, donde Natán le declara la situación al profeta, y allí en Segunda de Samuel, verso 15, del capítulo 15, verso 15 del capítulo 12, le dice, y Natán se volvió a su casa. Lo que pasa es que estamos hablando de un ministerio profético que estaba limitado, como el ministerio del Antiguo Testamento, pero nosotros, a la luz del Nuevo Testamento y al trabajo insustituible del Espíritu Santo, tenemos que ir por más en el nombre de Jesús. Amén. Nosotros mañana tenemos una entrevista con un matrimonio en Oberá. Ya tuvimos una primera entrevista donde a la persona yo le dije que tenía que soltar algunas cuestiones y me negó todo, absolutamente todo. Y mi esposa estaba ministrando por otro lado a la esposa de este hombre, y yo con mucho tacto, con mucho amor, trataba de que él abriera su corazón, que él dijera, sí hermano, yo hice esto, me equivoqué. Le entré por el lado de que, ¿por qué tu señora está triste? Le dije en un momento, yo noto que tu esposa no te puede perdonar de alguna cosa que hiciste alguna cosa grave en tu vida que tu esposa hasta el día de la fecha no te pueda perdonar. Me dijo que no, pero cuando llegamos al coche y nos volvimos a casa, empezamos a hablar en el auto con mi esposa, y todo lo que yo le había dicho al hombre era como lo estaba recibiendo de parte del Señor. Ahora mañana lunes voy con los tapones de punta, porque estoy hablando de un hombre de 77 años y yo deseo que sea salvo. No deseo y está enfermo, no deseo que no parta a la presencia del Señor. Y en la situación en la que este hombre está, no va a ir a la presencia del Señor, porque la palabra de Dios es clara en 1 Corintios. Dice que los mentirosos, los que se juntan con hombres, los maldicientes, los borrachos, los adúlteros, los fornicarios, no heredarán el reino de Dios. Y Pablo le está escribiendo a la iglesia de Corintios, no le está escribiendo a los incrédulos. Cuando uno practica, como dice la palabra, tales cosas, si viene el Señor o la muerte nos sorprende antes, no vamos a la presencia de Dios, por más que tengamos a Cristo en nuestro corazón y lo hayamos recibido en algún momento. Yo soy de los que creo que la salvación se pierde. Yo soy de los que no creo en el salvo, siempre salvo.
no puedo hacer de mi vida lo que quiero. El precio de la salvación ha sido un precio altísimo. Entonces tenemos que poner lo mejor de nosotros para estar en santidad, sin la cual dice la palabra, nadie verá al Señor. ¿En serio que algunos dicen amén? Amén. Bueno, en 2 segundos ya les dije mi posición frente a la salvación, que no es una posición justamente de mi denominación a la que pertenezco. Pero lamentablemente, por no decir las cosas como son, algunos hacen de la vida cristiana lo que quieren y no es así. Siempre tenemos que ir por más, siempre tenemos que perfeccionarnos en el poder de sus fuerzas, siempre tenemos mucho más que aprender de Jesús. Amén. No es que un día yo recibí a Cristo y ya me gané el terrenito en el cielo. En parte, un poco es así. La salvación es un regalo, un don de Dios, un regalo de Dios en Cristo Jesús. Pero hay que cuidarla con temor y con temblor. Bendito sea su nombre. Así que a veces la profecía se usa como yo la voy a usar mañana, porque no le pifié a nada de lo que le dije la semana pasada a este hombre. Pero sin embargo este hombre me negó todo. Aunque mañana con mucho amor le voy a hablar de hombre a hombre, como si estuviéramos sentados en un bar, y le voy a decir que lo amo, por eso le voy a hablar de hombre a hombre. Si también el hombre no se quiere arrepentir, no podemos hacer absolutamente nada, porque no está redarguido de pecado. Pero el profeta tiene que hacer, o el que tiene el don de profecía, tiene que hacer su parte y descansar en el Señor. Amén. En sexto lugar, la profecía puede animar, alentar y dar confianza. Y en séptimo lugar, siempre la profecía actúa a la máxima o ligada a la máxima autoridad de la profecía, que es justamente la palabra de Dios, que es la Biblia. Nadie se puede parar adelante de nosotros a decir algo que no esté en la palabra de Dios o que no esté en concordancia con la palabra del Señor. Entonces hay que tener cuidado. Oseas 4:6 dice: mi pueblo perece por falta de conocimiento. A veces nosotros recibimos palabra de otra persona que dice tener el ministerio profético, pero no tenemos palabra de Dios en nuestra vida. Y al no tener palabra de Dios en nuestra vida, no podemos filtrar la palabra que estamos recibiendo. Entonces, la palabra se cumple. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y muchas veces son falsas profecías que se terminan dando vuelta y se convierten en maldición, porque la recibimos en el nombre de Jesús, la creemos, cuando en realidad no tiene nada que ver con la palabra profética más segura, que es la palabra de Dios. Por eso tenemos que alimentarnos más de esta palabra. Amén. Amén. Para tener conocimiento no intelectual, sino conocimiento relacional con Dios a través de Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cómo se ejerce el don de profecía? Hay dos preguntas de prueba que podemos utilizar para evaluar cualquier mensaje profético. La primera pregunta, si estoy por recibir una palabra profética, es: ¿de quién habla el profeta? ¿De sí mismo o de Jesús? ¿De su ministerio y experiencia o de Jesús y su experiencia con él? Esa es una forma de evaluar aquel o aquella que viene a dar palabra. Hay personas que vienen a soltar palabra y no están en comunión con la iglesia. Hay personas que sueltan palabra y están disciplinados en la iglesia. Y entonces no están hablando de una experiencia profunda con el Señor. Están hablando desde su lado carnal. Entonces cuando uno va a recibir eso, no, estate quieto, quédate quieto. Yo no recibo esto. Dios es un Dios de orden, no puede salir por una misma vertiente agua dulce, como dice Santiago, o agua amarga. Pero si no tenemos conocimiento de la palabra, nos comemos cualquier buzón que anda dando vueltas por allí. Y como es un ministerio que entusiasma, máxime, si nos dan una palabra a la cual nosotros queremos escuchar, que es una palabra de estímulo, de aliento, de prosperidad, de que te va a bendecir, de que vos sabés lo que tenés que hacer, por qué no lo hacés, ¿y quién no la quiere recibir? Entonces decimos: bueno, el Señor me está hablando. Está bien. En algún momento estoy pensando en Balaán ahora. En algún momento el siervo de Dios que tenía que darle palabra al pueblo del Señor le profetiza a su propio burro, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan de esa historia? Cuando Balaán le pega al burro y el burro se da vuelta y le habla.
Cada vez que me acuerdo de esa historia, a mí me produce risa porque es increíble, ¿no es cierto? Donde el burro, me imagino al burro diciéndole, pero ¿por qué me pegas si siempre hago la tarea bien y te sirvo? Está bien, Dios usa a quien quiere, pero nosotros tenemos que tener cuidado. Decirle al que está a tu lado, tenés que tener más cuidado. ¿De quién habla el profeta? Sí, Estela, fuerte. De que está bien que los dones no son irrevocables, ¿no es cierto? Pero lo que pasa es que cuando se pone triste el Espíritu Santo, que está en nosotros, por más don que tengamos, quizás el don está. Los dones no son irrevocables, pero el Espíritu Santo se contrita. Ajá. Y bueno, y ahí entonces este don es operado no por el Espíritu Santo, sino que por otro espíritu. Sí, algo así sería. Seguro. Y yo te la complico más. Y si esa persona nunca fue ministrado en liberación, y tuvo que ver con el mundo demoníaco antes de conocer a Cristo, está oficiando, como diría el pastor Pablo Botari, de quien aprendí todo el tema de liberación, está oficiando con los dones del viejo patrón. Dice que sirve a este nuevo patrón que se llama Jesús, pero está operando con dones de adivinación. ¿Me entienden? ¿Qué le da lugar a que opere con los dones antiguos de adivinación que tuvo antes? Estamos hablando de un supuesto. Que tuvo antes de conocer a Cristo, justamente el pecado, porque el Espíritu Santo está contrito. Ahora, quiero aclarar algo. Dijiste que los dones son irrevocables. Sí, son irrevocables en el corazón de Dios, pero son revocables de acuerdo a nuestra obediencia o desobediencia. ¿Me entienden? Sobre ese texto se le ha dado mucho lugar a un montón de líderes a seguir adelante, liderando, pero en pecado. Porque los dones son irrevocables. Mirá cuando predica a Cristo cómo se convierte la gente. Y está en adulterio. Llamado evangelista, pastor, profeta o lo que fuera. Pero la gente se sana cuando ora. ¿Cómo no se va a sanar si los dones son del Espíritu Santo? Y la palabra tiene autoridad para crear. Por eso existe Mateo 7:21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Y en aquel día me dirán, o sea, cuando estemos en su presencia, pero Señor, no hicimos tal cosa, no hicimos tal otra, y os diré apartados de mí, hacedores de maldad. Los dones son irrevocables en el corazón de Dios, pero son revocados por nosotros de acuerdo a nuestra obediencia y de acuerdo a nuestra desobediencia. La palabra es clara, por sus frutos los conoceréis. Todas estas personas, que son muchísimas, lamentablemente, muchos conocidísimos, tremendos siervos que fueron en algún momento y hoy conocidísimos dentro del pueblo del Señor, siguen ejerciendo los dones, pero están con fecha de vencimiento. Tarde o temprano Dios va a bajar la barrera y se va a terminar ese engaño y esa mentira. Y estamos en estos tiempos, donde todo está saliendo a la luz. ¿Cómo ejercer el don de profecía? ¿De quién habla el profeta? ¿De sí mismo o de Jesús? ¿De su ministerio y experiencia o de Jesús y su experiencia con él? La segunda pregunta puede ser, ¿de quién dependemos nosotros? Eso es interesante, ¿no es cierto? ¿Del profeta o del Señor? ¿Ocupa el profeta el lugar de la Biblia y del Espíritu Santo en nuestras vidas? Ustedes saben que hay líneas cristianas que dependen más del profeta que de la palabra. Yo tengo un libro, mejor dicho, lo presté y no me lo devolvieron más. Señor, le perdono en el nombre de Jesús. El título de ese libro se llama y dice, y no me acuerdo el autor, el título de ese libro lleva por título ¿Así dice el Señor? Es una pregunta. Es un pastor norteamericano que cuenta que los pastores, muchos pastores en Estados Unidos, le pagan a los ministerios proféticos para que vengan a decirle a la iglesia lo que ellos no se atreven a decirle a la iglesia. Entonces está haciendo una pregunta irónica el libro. ¿Así dice el Señor? ¿Será que Dios está hablando o quién habla? Miren, hermanos, esto es mucho más común de lo que uno cree, Por supuesto, triste. Ahora, hay mucha dependencia del ser humano y poca dependencia de la palabra. Entonces se cree más a lo que viene a decir el profeta que lo que la palabra de Dios dice.
Normalmente cuando hay un buen corazón de parte de nosotros primero hemos recibido palabra profética de la profecía más segura que es la Biblia, y Dios aporta que aparezca alguien con este ministerio para sellar o confirmar la palabra que hemos recibido nosotros. Algo similar le pasó a Gedeón. ¿Se acuerdan Gedeón que estaba allí escondido cuidando de los madianitas, la comida, un par de lentejas que estaban dando vuelta, y cuando Dios lo llama a salir a liderar el pueblo de Israel, Gedeón dice, no, que se moje, a ver, dame algo, dame una señal, que se moje el pasto y no se moje el vellón de lana, y le pide una confirmación, que al otro día se moje el vellón de lana y que alrededor del vellón de lana el pasto esté seco. Bueno, de alguna manera eso tiene que ser nuestro corazón delante del Señor. Señor, dame una palabra, yo la creo, confirmámela. Me la puede confirmar por la palabra misma, me la puede confirmar por la predicación de la palabra, que también a veces, miren la locura que hacemos, a veces necesitamos invitar a un profeta y resulta ser que tenemos un pastor que predica 45 minutos, o en algunos casos como el pastor Richardelli, 1 hora, profecía. Ah, no, pero no me está diciendo algo específico. Es diferente que invitemos al profeta. No es diferente. Si cualquier pastor tenga o no tenga el ministerio, está predicando profecía, que es la palabra de Dios, la profecía más segura. Amén. Miren la confusión que tenemos, que necesitamos que nos vengan a adivinar el futuro prácticamente. Estamos más deseosos de que el domingo invitamos a un profeta. Y no estoy en contra de eso, hermano. Por favor, no me malinterpreten. Sí, hermano. Un profeta te puede, sin conocerte y nunca te ha visto llamar por tu nombre. Yo creo que no puedo poner límites a cómo Dios hace con cada uno. Nosotros hemos vivido con mi esposa una experiencia hace muchos años. El profeta se llamaba William Hildred, un hombre norteamericano, tenía traductores, y un hombre parecía Papá Noel, inmenso, un hombre grandote, el pelo más blanco que el mío, un barrigón tremendo, y él me señala a mí, yo estaba sentado, me señala para llamarme, y al lado mío estaba la pastora Ana Rodríguez de Ferrari. Y cuando el traductor hace así, que vengamos los dos adelante, yo me levanto, y cuando me levanto le digo a Ana, este es profeta, pero está creyendo que somos matrimonio y se va a confundir. Y Ana me da un codazo como diciendo, callate, nos está llamando, ¿no es cierto? Y fuimos para adelante. Entonces el profeta William Hildred se pone así, grandote, yo lo miraba así para arriba, tremendo. Y no podía fluir en el don. No podía. Entonces yo le quería decir al intérprete, no es mi esposa, porque él es profeta, pero yo estoy seguro que él cree que es mi esposa. Entonces cuando le voy a decir eso al intérprete, el intérprete me dice, no, a ver si lo desconectaba al profeta, ¿no es cierto? Entonces me tuve que quedar quieto. Y estaba sentado mi pastor, el pastor Pablo Deiros, que vio toda la escena, y yo le digo, Pablo, decirle que ella no es mi esposa. Entonces Pablo, que habla inglés, le dice al profeta, y yo, como si lo viera ahora, la panza de William Hildred se empezó a mover así, matándose de la risa, porque él se dio cuenta que se le desconectó algo en el mundo espiritual. Él tenía palabra para Ana, y él tenía palabra para mí, pero no podía fluir porque él estaba confundido humanamente. Miren qué lindo esto que estoy contando, porque ahí está la humanidad, ¿no es cierto? Humanamente él estaba luchando y creyó que éramos matrimonio. Él oró por 20, 30 personas más, y al rato viene mi esposa a la reunión, porque ella tenía que hacer unos quehaceres en casa y vino tarde a esa reunión. Y por allá en el fondo quedamos para el último, y él nos vuelve a llamar y hace así con la cabeza como diciendo, ella sí, vení que hay palabra de Dios para tu vida, porque ella sí es tu esposa. Y él dice, a esto quería llegar, él dice que ve como en un televisor lo que te tiene que decir. A mí me encantaría tener ese don. Yo tengo palabra de ciencia, Dios me ha dado esa gracia, y tengo palabra de profecía, Dios me ha dado esa gracia, pero me tengo que tirar a la pileta, es decir, esos dos dones tienen que estar activados por el don de fe. Eso pasa en mi vida, pero nunca he profundizado tanto con lujo de detalle. Te cuento algo peligrosísimo.
porque hoy está de moda. Hoy existe algo que se llama, no es esto precisamente porque están filmando con esto, celular. Y yo sé que voy a decir algo que va a asombrar a algunos, pero hay algunos profetas que estudian a los miembros de las iglesias mirando primeramente el Facebook. Mirá que está a tu lado y decirle uy, uy, uy. No, hay de todo, Claro, hay de todo. Entonces llega a la congregación, por ahí estoy avivando giles en esta oportunidad, llega a la congregación y dice, acá está el hermano Juan, está la hermana María, está el hermano Juan. ¿Cómo era tu nombre, hermano, que tenés camioneta? Jorge. Está el hermano Jorge, alabado sea el Señor. Jorge, sí. Está Jorge que tiene camiones, lo pipió por Facebook. Sí. Acá hay un camionero, que hay una palabra. Ahora esto, lo estoy diciendo con mucho temor y temblor. Hay una parte mía que me da una bronca que ni te cuento. Pero hay una parte que digo, bueno, tenemos que abrir los ojos porque estamos en los últimos tiempos. Y hay una parte que quiere edificar a la iglesia en esta noche con el placer que Dios hace como Él quiere. Y a veces los detalles son tan claros que la misma persona ni lo puede creer. Por eso yo no puedo decir que sí, que no. Se maneja como Dios quiere con cada uno. Tenemos que tener conocimiento de la palabra. Eso es verdad. Sí, hermana Estela. A mí me pasó que me llamaron por nombre Sí. y me dijeron que había cosas que sí, pero por ejemplo me dijeron, vos en tu casa estabas ansiosa de que te hable. Sí. Yo nunca había ni me esperaba que me llamen a mí. Ajá. Entonces como que había mucha mezcla, me dijeron mi nombre, me llamaron por nombre. Sí. A la hermana la llamaron por nombre. Pero después me dijeron que yo estuve todo el tiempo Ansiosa de que vuelvas a recibir una palabra en ese culto. Que Dios me iba a mostrar a él para hablarme. Y yo, cuando él me llamó en la reunión, yo me sorprendí, sería Claro. a mí, ¿viste? Claro. Nunca estuve ansiosa, nunca estuve pensando de que... Claro. Bueno, pero ahí entraría lo que dice ahí en segundo lugar. ¿De quién dependemos nosotros? ¿Me entienden? Vamos a suponer que eso es recontra carnal y el profeta se equivocó. Empezó a dar una palabra desde el oficio. Lo mismo que te dijo a vos, lo dice en otra iglesia, pero después en algún momento te dijo algo que vos decís, no, yo barrí esto, barrí aquello, agarré la aspiradora, saqué la mugre esta que dijo es totalmente la carne, pero eso que dijo era de Dios para mi vida. Claro, conmigo también pasó lo mismo. Me llamó por mi nombre. Sí. Pero yo para eso, un día anterior... ¿Cómo es tu nombre? Antonio. ¿Cuántos Antonio debería haber? Como iglesia veníamos orando, sí. Porque venía el tal profeta. Entonces yo le dije al Señor, si tú tienes, Señor, algo que entregar por intermedio de ese profeta, que sea a tu voluntad. Bueno, pero ahí está el segundo punto. ¿De quién dependemos nosotros? Señor. Vos dijiste, Señor, aunque se equivoque, yo voy a recibir si Él tiene algo para mí. Ahí es otro tema. Entonces, la noche del otro día, sí. Me llama por mi nombre y me entrega la palabra. Yo lo veo altamente, y la palabra que te entregó, no hace falta que la des, que la digas ahora, porque no ese es el tema. Es una palabra que a vos te edificó. Sí, en el momento que me entregó esa palabra, era cierto que en ciertos puntos y en otros no. Ajá. Había cosas que sí, cosas que no. Lo interesante no es tanto el otro, sino sos vos, que fuiste con un deseo de decir, Señor, yo dependo de ti y voy a escuchar lo que viene de tu corazón. Amén. Es lo que dice aquí. ¿De quién dependemos nosotros? ¿Del profeta o del Señor? ¿Ocupa el profeta el lugar de la Biblia, del Espíritu Santo en nuestra vida? Es una locura, porque tenemos la máxima revelación que es la palabra del Señor. Amén. Bueno, avanzamos un poquito más. ¿Cómo dar y cómo recibir una palabra profética desde la práctica? Bueno, lo venimos mencionando varias veces. Así dice el Señor y se suelta la palabra profética. A veces hay acciones simbólicas. No vamos a leer todos esos versículos, pero en Jeremías 13, del 1 al 9, versículo 6, el cinturón escondido en Ezequiel capítulo 5, versículo 1 al 4, cuando
En Jeremías está el tema del cinturón escondido, y en Ezequiel, capítulo 5, versículo 1 al 4, el cortarse el pelo, que son acciones simbólicas de parte del profeta. O confrontación directa, como en el caso de Ananías y Zafira, que Pedro en realidad no es que está profetizando, sino que Pedro tiene palabra de ciencia. Porque Pedro no sabía que ellos tenían una heredad, que la habían vendido en cierto monto y que habían sacado una parte de ese monto cuando ellos se habían comprometido a traer en su totalidad ese dinero a los pies de los apóstoles. Y Pedro le dice, ¿por qué tentaron al Espíritu Santo? ¿Conocen Hechos capítulo 5? Después ustedes saben lo que pasó con Ananías y Zafira. Se murió uno, lo enterraron, y se murió la otra, la esposa, Zafira, la esposa de Ananías. Bill Bridges dice lo siguiente: el don de profecía es uno de los más malentendidos de todos los dones. Mucha gente lo considera como una capacidad de predecir el futuro. Miren qué claro esto. Y esto es un error gravísimo. Viene el profeta, voy a ver qué me va a decir. Y eso es magia blanca dentro de la iglesia. La palabra significa literalmente predicar o proclamar. Profecía significa eso. La palabra de Dios a otros. Un profeta bíblico llamaba a una nación al arrepentimiento y a volverse a Dios, como en el caso de Juan el Bautista. Como dice el doctor William Evans, la mayoría de los creyentes que tienen este don, y estamos hablando de profecía, encuentran que les toma mucho tiempo, arduo trabajo y confianza en el poder y el control del Espíritu Santo para desarrollarlo. Es uno de los dones que más oficio uno tiene que ejercer sobre el mismo. Práctica, 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 dar palabra. Pero lo más que tiene este don es que el profeta tiene que estar en el secreto con el Señor. Porque es de ahí donde viene la palabra que después alimenta a la iglesia, que es el cuerpo del Señor. Amén. ¿Cómo funciona la profecía hoy? Primera de Corintios 14, ¿se regula el don de profecía en medio de una vida cultica de la iglesia? Profecía es para, Primera de Corintios 14, verso 13, escuchen bien, edificar, exhortar. Recordemos que el don de exhortar es dar ánimo, no es palo por palo mismo, sino animar a la gente, corregirla y animarla, y consolación. En segundo lugar, versículos 24 y 25 de 1 de Corintios 14, ¿para qué se utiliza la profecía hoy? Para conversión, para que la gente se vuelva a Cristo. Y en tercer lugar, versículos 29 al 33, ¿para qué es la profecía hoy? Para orden y juicio. Una advertencia, en el verso 39, no dejar de ejercer este don. No hay que tenerle miedo, pero hay que ser cuidadoso en el nombre de Jesús, como con el resto de los otros dones. Tipos o modos de profecía. Hay sueños proféticos, hay visiones, hay voz audible, textos bíblicos que vienen a nuestro corazón, canto profético, lo que se conoce por salmodeo. Algún día con mayor profundidad vamos a explicar esto, nos va a llevar mucho tiempo. Salmodeo, a ver, lo explico de esta manera. La Iglesia Católica lo ejerce mal cuando el sacerdote dice una estrofa y la Iglesia repite y dice otra estrofa y la Iglesia repite. El catolicismo lo ha mecanizado, pero el salmodeo es algo instantáneo, donde el director de alabanza lleva a la presencia de Dios a la Iglesia, y es ahí donde la Iglesia le contesta a Dios a través del salmodeo, que sería como parafrasear algunos salmos que están en la misma palabra del Señor. Pero esto es espontáneo, no es mecanizado, como en el caso de la Iglesia Católica Romana. Acciones proféticas o palabras para ejercer el don de profecía que viene a nuestro espíritu. No está mal un poco de protocolo y vamos finalizando. Primero, toda palabra de revelación recibida por algún miembro para otro hermano debe de ser evaluada primero por el pastor o ministerio profético de la iglesia, quien diría si debe de darse o no debe de darse esa palabra. Estamos colocando un poco de protocolo, ¿me entienden?
Si no se arma un bloqueo, disculpen la expresión. Si ahora nos levantamos, soltar palabra es un lío. Entonces lo ideal sería que nuestro hermano Antonio me dijera, tengo una palabra profética para Estela, tengo una palabra de parte de Dios para Estela, y él me la pasara a mí, teniendo el pastor o no el ministerio profético, pero para que lo pongamos en oración y en esa autoridad poder bendecir a nuestra hermana Estela. Ese sería el mecanismo, el orden dentro de la iglesia. En segundo lugar, todos los hermanos del ministerio profético, si la iglesia tiene uno, serán confirmados por el pastor y reconocidos públicamente en su momento. En tercer lugar, toda palabra de revelación, visión, sueño, etcétera, recibida por un integrante del ministerio, deberá ser entregada con urgencia al pastor o líder del ministerio profético. En cuarto lugar, el pastor compartirá, como en la iglesia, solo lo confirmado y lo revelado por el Señor para la misma, para la persona o para la congregación, según se ha recibido esa palabra profética. ¿Qué espíritus atacan al ministerio profético? El espíritu de engaño, esto tiene que ver con Satanás accionando sobre el ministerio cuando justamente uno lo quiere ejercer. Somos atacados por el enemigo, pero tenemos que justamente estar en unidad con el Señor, fortalecernos en el poder de sus fuerzas y fortalecernos por sobre todas las cosas en nuestra comunión íntima con el Señor, para que no venga esto. Porque este ministerio es atacado por espíritu de engaño, de orgullo, duda, envidia, independencia, contienda y o competencia. A veces esto se desata en algunas congregaciones a ver quién más tiene palabra profética que el hermano y que la hermana. Y espíritu de seducción. De esta manera el diablo quiere apagar un ministerio tan necesario para la iglesia de los últimos tiempos. ¿Por qué no se cumple a veces una palabra profética? Porque no se recibe por fe. ¿Me entienden, hermanos? No se recibe por fe. O sea, acá no tiene nada que ver el profeta. El profeta ha dado una palabra de parte del Señor y el receptor no recibe lo que el que emitió la palabra lo dice. El hombre la alargó con fe. Ahora de este lado del mostrador tiene que encontrar también fe. Después es más fácil decir con el tiempo, el profeta se equivocó. Por más que si usted larga una palabra con fe y yo no la recibo con fe, no soy edificado. Te perdiste el tren. Si yo largo una palabra con fe y vos no la recibiste, te perdiste el tren. 25 de mayo, provincia de Buenos Aires, a unos 300 kilómetros de la capital federal. Estoy predicando en una iglesia muy conservadora y agarro el micrófono y Dios me da una palabra. Y yo empiezo a pelear con Dios en mi interior. Le digo, Señor, esta iglesia es muy conservadora, yo no puedo arrancar antes de predicar el mensaje soltando palabras porque si me equivoco me van a sacar a patadas acá el 25 de mayo. Y no podía, y estaba que luchaba, y yo decía a la gente, levanten las manos, adoren al Señor. En realidad estaba peleando con Dios, quería un poco de tiempo, quería una confirmación. Y recibí esa confirmación, esa paz en mi corazón. Y digo, hay una mujer que tiene un dolor de espalda tremendo, un dolor de espalda tremendo, y le corre por su nalga derecha y le baja por su pierna. Y yo la suelto con una fe tremenda y abro los ojos cuando estoy orando, porque esa es una palabra para que la persona diga, soy yo. Y en ese momento que la persona dice, soy yo, es sana, porque capturó el milagro, ¿me entienden? Ni siquiera hace falta orar por sanidad. Y cuando abro los ojos despacito veo a todos los hermanos así. Y hay una mujer acá con un dolor de espalda, que le corre un calambre por su nalga derecha y pasa por su pierna derecha, por detrás. Y abro de vuelta despacito los ojos, ni un mosquito levantaba la mano. Y con un poco de oficio de predicador, salgo de ese momento porque todavía estoy esperando que la hermana levante la mano y me meto en la palabra y predico. Y predico y suelto el mensaje que Dios me había dado. Fue una bendición, oramos por mucha gente que recibió a Cristo, oramos por muchos hermanos que se comprometieron para la gloria de Dios. Y cuando termina todo, vino un hombre caminando y me dice, así, me dice, ¿vos dormís toda la noche con mi esposa? casi me hago encima. Le digo, no, si yo vengo de Buenos Aires, la primera vez que vengo, marche preso, así ponían. Digo, no, digo, este me va a dar un trompazo.
toda la noche me tiene cansado. Hablaba así medio porteñado. Le hago masaje en la cintura, en la nalga derecha, y la mujer estaba llorando. Era ella. ¿Qué pasó allí? En una iglesia que no se ejercita, que no estaba acostumbrada a ejercitar los dones, le dio tanto miedo, que fue con tanto detalle la palabra, que no se permitió levantar la mano. Y me dice, ¿y ahora qué hago, pastor? Y le digo, pasó el tren y lo perdiste, te quedaste con el boleto en la mano. Andá a tu casa a clamar, a ayunar y decirle, Señor, recibo ese milagro, perdóname. Echarle la culpa a tu pastor que no ejerce los dones. No hagas eso. No, lo que pasa es que acá en la iglesia no se acostumbra. Y lloraba, pobre mujer. Y oramos, Señor, en tu amor y misericordia, Señor, que pase otra vez el tren y pueda captar el milagro en el nombre de Jesús. Amén. A veces pasa. Y uno tiene que estar atento a esas cuestiones, porque uno no puede decir, no, ahora jorobate, no recibiste nada, anda a tu casa, anda a llorar al campito, como dice alguien de la televisión. Toda la fe de uno. La fe del emisor y del receptor. Entonces, ¿por qué no se cumple a veces una palabra profética? Por no recibirla con fe, por vivir en pecado. El pecado corta la unción. Porque se emitió en la carne esa palabra, fue más el deseo del emisor que en realidad una revelación de parte del Espíritu. Por tibieza, la tibieza anula la duda, como acabo de ilustrar recién con esta situación vivida, por ministrar en mediocridad. Y a veces las palabras no se cumplen por las fuerzas demoníacas que pueden querer estorbar. ¿Se acuerdan Daniel cuando tiene que hacer ese ayuno de 21 días? No es por el ayuno que Daniel recibió palabra, no es por el ayuno que esa entidad espiritual alta, porque era un principado, el principado de Persia, espiritualmente, que estaba en contra de Daniel, estaba cortando la bendición a Daniel. El texto dice, cuando tú, Daniel, dispusiste tu corazón en obedecer y entender, es ahí que el Señor soltó la bendición. No nos equivoquemos, porque nosotros no le torcemos el brazo al Señor por ayunar 21 o 45 días y ganarle con 5 días al Señor que ayunó 40. Pero el ayuno nos ayuda. Amén. Y nos mantiene en fe. Amén. Eso es lo que hace el ayuno. Amén. En esa lucha espiritual que tuvo Daniel al meterse en un ayuno parcial, él se mantuvo en fe, pero la victoria vino cuando dispuso a entender y a procurar en poner el corazón delante del Señor. Amén.